da qualche parte tra le montagne, quando il sole cala e le ombre si allungano, i clan si ritrovano per rendere rispetto a chi è destinato a lasciare il segno nella storia. Quel giorno hanno celebrato Lamine Yamal. Figuras mediáticas, famosos del entretenimiento, mujeres de imagen y personas con enanismo contratadas como animadores. La fiesta de 18 años del futbolista Lamine Yamal no ha pasado desapercibida. Pero el foco no está solo en las singularidades de un evento tan comentado, sino en los debates en torno a esta celebración sin duda particular que despierta cuando menos algunas preguntas. ¿Sorprende ver fiestas de este tipo organizadas por aquellos tótems temporales en el mundo del fútbol? No realmente, pero sorprende sí que sea Lamine Yamal, o al menos a mí me pasa. El joven que sigue demostrando un talento poco comparable con los pies está hoy en el centro de la polémica a raíz de una fiesta que, como decíamos, no es tan singular. Si acaso encontramos precedentes igual de llamativos en el mundo del fútbol y, por cierto, la afluencia de personajes reconocidos que validan ese tipo de celebraciones evidencia que es antes una norma que una excepción, por más polémica lógica generen los detalles del evento. Bizarrap, Quevedo, Lola Índigo, Bad Gyal son de las figuras que estuvieron celebrando con temática gángster el cumpleaños de un talento que llega de esta forma a la mayoría de edad. Pero ¿por qué me sorprende que sea Lamine Yamal? ¿Qué esperaba a lo mejor de Yamal? ¿Algo distinto? ¿Que rompiera con esa espiral del capitalismo, del exceso y del show-off habituales en el mundo del fútbol masculino? ¿Que primara su conciencia de clase, la que lo llevaba a ser el 304, un símbolo de honor al código postal de su barrio Rocafonda en Mataró? ¿Por qué esperar algo diferente de Yamal? Las expectativas nos juegan malas pasadas, pero es verdad que la conciencia de clase es algo tan poco habitual en los espacios dominados por el capitalismo del espectáculo que a una le puede la emoción por la diferencia. Y aún así, tal vez este cumpleaños y toda la polémica en torno a él nos lleva a hacernos preguntas más interesantes. En la mayoría de medios en que se comenta, analiza y discute esta fiesta, el enfoque no solo es profundamente capitalista, sino excesivamente individual. Es curioso que el debate gire en torno únicamente al personaje. Se preguntan por si está habilitado por su edad temprana a administrar la fama y el dinero del que goza producto de su talento. Se preguntan si necesita algún tipo de acompañamiento psicológico, no por un trastorno, sino para guiarlo en este proceso de fama rápida y en ascenso, y argumentan que la fiesta es una evidencia de la necesidad de revalidación de un personaje como Yamal. Pero ¿se puede ser tan corto? ¿Es este un asunto individual? ¿No es Yamal antes bien una consecuencia de una forma de operar del capitalismo en el mundo de un deporte como el fútbol? ¿No es Yamal antes una muestra de lo que se hace norma en este mundillo? De lo que se ha vuelto un habitual aspirativo producto de ese consumismo que no basta con poder realizar, sino con poder demostrar. ¿No es también una evidencia de sociedades hipermediatizadas que tienen en las redes sociales un nuevo escaparate de exhibición? ¿Es Yamal de quien debemos hablar o del triunvirato capital, misoginia y fútbol que da origen a estos paradigmas? El patriarcado, como el capitalismo, es un sistema que, además de desigual, se basa en la oferta de determinadas promesas para determinados sujetos. Promesas que definen un concepto de éxito, completamente artificial, pero sobre todo cultural. El dinero como éxito, pero no el dinero que te basta para vivir decentemente, sino el que puedes despilfarrar. Y si puedes tomarte un selfie o hacer un reel mientras lo haces, mejor. El control, poder y dominio sobre las mujeres que se convierten así en meros adornos o estatuas decorativas es parte de ese concepto de éxito, donde todo se compra, todo tiene precio y todo ha de ser mostrado. El mundo del fútbol es, en buena cuenta, un ecosistema que concentra estas promesas, que cultiva estos paradigmas y que construye una fórmula aspirativa que tiene en el contrato de animadores con acondroplasia, la forma más común de enanismo, una expresión que llama la atención, pero que no es tan extraña.
solo la continuidad lógica de esta cultura del espectáculo capitalista. No es Yamal, no es el Barça, ni siquiera es solo el fútbol. Es, insisto, esa conjunción de factores donde el capitalismo es fundamental para entender cómo se construyen estos héroes de la excentricidad. Y es normal que en ese combo de factores la conciencia de clase quede relegada a un último plano, no solo porque no hay espacio para ella, sino porque es penalizada como un factor que te impide desarrollar todo tu potencial, que no tiene que ser solo con el balón, sino con todo lo que ese talento te permita conseguir dentro de los cánones del consumismo y la exhibición. Como es habitual, en La Base Comanche queremos escapar del análisis básico y morboso de una fiesta de cumpleaños que revela cuestiones estructurales y nos permite poner sobre la mesa temas mucho más interesantes que la lista de invitados o el coste de la fiesta más comentada en España. Y haremos este análisis haciendo memoria de otras fiestas del mismo tipo, pero también analizando cómo los medios hablan de un evento que es mucho más que un cumpleaños. Hoy hablamos de ese gol del capitalismo. Bienvenidos y bienvenidas. La Base Comanche. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a La Base Comanche. Pablo Hurtado, ¿qué nos traes? ¿Qué tal, Laura? Bueno, hoy vamos a analizar un poco el cumpleaños famoso de Lamine Yamal. Vamos a ver que detrás de esos, digamos que esos comportamientos y esas fiestas no son una excepción, sino que son la norma en el mundo del fútbol. Y sobre todo vamos a ver qué hay detrás de esas contrataciones de supuestas chicas de imagen y personas con enanismo para supuestamente animar la fiesta. Muy interesante, ahí toda la carnecita en el asador. Raúl Sánchez Cedillo, ¿qué nos has traído? ¿Qué tal, Laura? Pues vamos a hacer una historia brevísima de esa relación, que es más bien de producción de la industria cultural y mediática con esa figura del privilegio heteropatriarcal, ¿no? y de la impunidad. Hoy contaremos además con Irene Sugasti, compañera de esta casa, pero que además es politóloga, activista, feminista y que tiene mucho que decir sobre este tema. Arrancamos. La base de datos. Dale, Pablo. Bueno, este último fin de semana, el jugador del Fútbol Club Barcelona, Lamine Yamal, cumplía 18 años. Y viviendo en este país es prácticamente imposible no haber oído algo, aunque sea una simple mención, sobre la fiesta que ha organizado para celebrar su mayoría de edad. Como luego nos contará mejor Raúl, los medios ya se han encargado de vendérnosla como la gran fiesta de Lamine Yamal, romantizando de paso el lujo y la ostentación del evento. Pero, ¿qué hay detrás de este tipo de eventos? Y más en general, ¿qué hay detrás del tren de vida de las grandes estrellas del fútbol? Lo cierto es que esto de las grandes fiestas en el mundo del fútbol no es nada nuevo. Muchos aquí recordarán las famosas juergas de los jugadores del Madrid de los Galácticos con Ronaldo Nazario a la cabeza. En los cumpleaños que el brasileño celebraba en su mansión de La Moraleja, los autobuses llegaban a la puerta llenos de mujeres para oficialmente animar la fiesta. El periodista José Ramón de la Morena lo explicaba de una forma muy clara. Ronaldo hacía lo que hace Neymar ahora y quizás podríamos añadir también Lamine Yamal. Los solteros abajo conmigo y los casados arriba con su mujer. No me digan que eso de contratar chicas de imagen no lo ha inventado Lamine Yamal. Me temo que no, Laura. Y ahí queremos poner el foco, porque esto no va de la inmadurez de un chico de 18 años, sino de un sistema definido por el machismo, la violencia heteropatriarcal y los privilegios de clase. De hecho, esa inmadurez por la que muchos justifican actos como estos también tiene que ver con un sistema que convierte en megaestrella a un chico que, si no jugara bien al fútbol, entraría de lleno en las listas de inmigrantes que algunos quieren deportar, algunos fascistas. La psicóloga Roser Gort lo ha explicado muy bien en La Vanguardia. Desde la psicología, ese tipo de eventos reflejan algo más profundo que el deseo de celebrar la llegada de un año más. Hablan de una necesidad de validación externa, una búsqueda de reconocimiento, admiración y aplauso. Y esto no es raro en jóvenes que alcanzan el éxito muy pronto, cuando la identidad aún no está formada del todo. Es fácil que se construya en torno a lo que uno tiene y no a quién es. Es decir, esa necesidad de ostentar viene en parte determinada por un vacío generado por el hecho de que toda esa fama y todo ese reconocimiento no va dirigido a él como persona. Al sistema solo le interesa su habilidad con un balón en los pies y, de hecho, si fuera posible, se desprenderían de la persona y se quedarían solo con el atributo.
Pero dejemos a un lado la psicología y volvamos a lo que nos ocupa. Laura, ¿qué es eso de las chicas de imagen que has mencionado antes? Pues por lo que sea, se ha filtrado que para el cumpleaños de Lamine Yamal se buscaban mujeres de entre 18 y 25 años que cumplieran un perfil físico muy concreto, delgadas, con pelo rubio y grandes pechos. Muchas de ellas fueron contactadas por redes sociales sin conocer absolutamente nada de ellas, más que 4 fotos subidas a Instagram. No hay mejor demostración de que estas mujeres están allí no por lo que son como personas, sino porque su aspecto físico encaja en un canon de belleza establecido. Y en el mundo en el que se mueven los futbolistas, ese canon no es otra cosa que las preferencias de consumo de estas entendidas en un sentido casi comercial. Es decir, la mujer pasa a ser un objeto cuyo valor empieza y termina en lo que ella puede representar para los intereses del hombre. Así se perpetúa la cosificación de las mujeres y las dinámicas de un sistema estructuralmente machista. Pero es que además, en estos casos de futbolistas multimillonarios que se pueden comprar lo que quieran, a ese machismo lo atraviesan privilegios de clase. No nos olvidemos de que muchas de las chicas que acudieron a la fiesta de Lamine Yamal recibieron pagos de entre 10.000 y 20.000 euros. Exacto, Laura. De la misma manera que comprarse cuantas más mansiones y coches deportivos es su forma de demostrar estatus, contratar decenas de mujeres convertidas en objetos de consumo es otra forma de mostrar su posición de poder. Es decir, esa posición de poder se ejerce demostrando que pueden comprarse pues todo lo que quieran. Pocos ámbitos muestran también la convergencia entre capitalismo y heteropatriarcado como lo hace el mundo del fútbol. Sin duda, Raúl. Y vayamos ahora a la otra gran polémica como le gusta decir a muchos medios de la fiesta, la contratación de personas con enanismo como parte del espectáculo. La Asociación de Personas con Acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo, ADEE, ha denunciado al jugador. Es inaceptable, cito, que en pleno siglo XXI se siga utilizando a personas con enanismo como diversión en fiestas privadas y aún más grave cuando estos hechos involucran a figuras públicas como Lamine Yamal. La dignidad y los derechos de nuestro colectivo no son entretenimiento para nadie, bajo ningún concepto, ha declarado la presidenta de esa institución, Carolina Puente. Desde la asociación ADE recuerdan que la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad prohíbe expresamente estas prácticas y cito, quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana. Hasta aquí bien, pero al igual que con las chicas de imagen, no pueden faltar los de siempre con los clásicos, pero es que lo hacen voluntariamente o nadie les obliga a estar allí. Y no han tardado mucho en dar con lo que buscaban. El mundo, Mr. Peque, el enano que defiende la fiesta de Lamine Yamal, prefiere amenizar eventos privados a trabajar de obrero en la construcción. Lleva más de 30 años dedicado al mundo del espectáculo, animando cumpleaños, despedidas y pool parties y defiende que realiza su trabajo de manera digna y sin que haya mofas. Soy yo, este titular demuestra precisamente lo contrario de lo que pretende. No eres tú, Laura, a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Para justificar que su trabajo como animador es perfectamente homologable a cualquier otro, Mr. Peque tiene que reconocer que hace lo que hace porque, de lo contrario, tendría que picar piedra en una obra. Chicas de imagen, personas con enanismo. Lo que tienen en común estos trabajos es que sin la variable de la precariedad probablemente ninguno de ellos tendría lugar. No son trabajos libres, son actividades fruto de la necesidad. Hemos normalizado cosas, sobre todo, por ejemplo, en el mundo del fútbol. Hay un partido de fútbol femenino y decimos las niñas. Si hay un partido de fútbol masculino no decimos los niños. A mis jugadores nadie les dice los niños. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir el fútbol es para hombres, hay que echarle huevos? Hemos normalizado ciertas cosas que luego es un caldo de cultivo que es lo que nos lleva a ese machismo que subyace por ahí. Tenemos el fútbol como una herramienta espectacular para poder dar ejemplo y creo que de verdad tenemos que ponernos a ello para que, como digo, las cosas cambien y las cosas sean de otra manera. Raúl Sánchez Cedillo. Gracias, Laura. Arrancamos. Titulares al banquillo. La aristocracia nunca ha muerto. Es más, continúa viviendo bajo distintas figuras. El poder de los mejores está inscrito en nuestra Constitución del 78. No solo porque la jefatura del Estado corresponde a un sujeto que se cree rey y a una familia que se cree que es más real que el resto de los mortales,
sino porque la Constitución, en su artículo 62, concede al rey y jefe del Estado conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. Casi 60 entre marquesados, ducados, condados, baronías y grandezas de España llevan los 2 Borbones que de momento llevamos soportando. En su inmensa mayoría son títulos de carácter hereditario, que se suman, ojito, a los 2.700 y pico nobles de toda la vida que existen en este querido reino. Bueno, Raúl, ¿y esto a qué viene exactamente? Es justo que me hagas esta pregunta porque estamos hablando del negocio de las estrellas del deporte y del fútbol en particular y su tratamiento mediático. Pero a lo que voy es que hoy el honor y la nobleza, aunque sobre el papel no otorguen privilegios de tipo legal, son de facto un marcador social de privilegio, ya que la aspiración aristocrática forma parte hoy de la cultura y la industria de la celebridad y el estrellato. Y que en el llamado deporte rey masculino, ese estar por encima del resto de los mortales es un factor de privilegio fundamental. Muy de acuerdo, Raúl, y no digamos si el estrellato y la fama te coincide con la impunidad de la Casa Real, como aquel Urdangarín que fue duque de Palma o, en su graciosa labia, duque empalmado. Ay, aquello fue un sueño que terminó en pesadilla, con lo bonito que era todo. Ay. Pero no desfallezcamos, el léxico monárquico está hasta en la sopa en la industria deportiva y en las jergas de comentaristas y fans por igual. En particular, el fútbol, como hemos dicho, es una industria de los sueños, del talento, nobleza que se lleva en la sangre y que conduce al destino de la grandeza, la gloria, la riqueza y el privilegio. A ver, Raúl, esto es más viejo que las pesetas. Las pesetas o que los reales de Bellón. En el caso del fútbol, quizás desde hace casi un siglo. En 1923 se inauguró en Madrid el Estadio Metropolitano, con una capacidad de 23.000 personas ya. Y ya en 1927 se estrena una película sobre el portero catalán Ricardo Zamora, estrella del Fútbol Club Barcelona, Español y Real Madrid. Su soltería prolongada sirve de argumento de la cinta, dirigida por José Fernández y protagonizada por el propio deportista. Por fin se casa Zamora, se llama. Lástima que no esté disponible. Tampoco lo está la primera película sonora española, y qué pena. Fútbol, amor y toros, de Florian Rey, el director que junto a Imperio Argentina cautivó a Adolf Hitler con nobleza baturra. Pero aquí cuenta el cruce de 2 mundos de gloria y devoción popular a través de la relación entre la hija de un torero jubilado y ahora ganadero y otro Ricardo, y además portero de fútbol, estrella en la ficción del club Triana Fútbol Club. Los juegos de competición son siempre juegos de guerra, sobre todo aquellos en los que se exaltan la virilidad y las gestas de combate masculinas. Toda una industria cultural de las estrellas futbolísticas viriles comienza ya en el franquismo de la década de 1950. Todavía en el periodo de hegemonía cultural falangista en los años 40 tenemos la película Campeones, donde de nuevo un joven portero, Eduardo, aspirante a estrella, conquista a Paulita, la camarera del bar que frecuenta con el equipo, sobre el telón de fondo de la camaradería y la amistad entre los varones deportistas. Ya sabemos que la fama de las industrias culturales y deportivas ha traído consigo desde el siglo XX privilegio, riqueza, gloria y bastante impunidad, pero siempre conforme a la norma heteropatriarcal, desde el cine hasta el fútbol, pasando por la NBA o el fútbol estadounidense. Pero solo en el fútbol masculino, como hemos visto antes, seguimos encontrando a día de hoy una especie de religión heteropatriarcal que comparten por igual fans, periodistas, empresarios y, al menos de boquilla, la práctica totalidad de los jugadores profesionales masculinos. Ya en los años 50 y 60 de la dictadura franquista, la industria futbolística supera con creces a los toros y los gallardos, ricos y promiscuos ases del balón. Se imponen, sin eliminarlos, a los iconos heteropatriarcales del momento taurino, como los Dominguín, Ordóñez o Victoriano Valencia. Sin faltar por ello a la apología de la dictadura franquista, ya firmemente instalada en el mundo atlántico de la libertad anticomunista, como vemos ejemplarmente en la película Los ases buscan la paz, un peliculón que sirve para la promoción del que fue fichaje estrella del Fútbol Club Barcelona y del régimen franquista Laszlo Ladislao Kubala, que luego sería seleccionador del primer equipo español, en la que se ficciona su huida del totalitarismo comunista húngaro y su llegada al libérrimo régimen franquista. Por cierto, reparen en el papel que tiene en la cinta aquella reencarnación previa del alma de Yolanda Díaz que habitó en Antonio Ozores.
La estrella, viril, humana, heterosexual, con mujer e hijos, Laszlo Kubala. Estamos todavía en la industria cultural al servicio de las políticas morales y sexuales del fascismo español. Es la tendencia del momento político. La industria creciente del fútbol masculino, deporte rey de masas, vehicula con censura y moralismo franquistas la estrecha relación entre gloria deportiva, la riqueza y el éxito heterosexual. Un patrón invariante hasta el día de hoy que vemos también en otra producción de 1954, 11 pares de botas, de Francisco Rovira Veleta y el elenco clásico de la comedia de la época, con Pepe Isbert, Mari Sampere, Manolo Morán, de nuevo Antonio Zores, junto a los cameos de las estrellas futbolísticas Ramallet, Di Stéfano, Aldecoa, Gainza, de nuevo Kubala, etc. Y de nuevo virilidad y gloria, con argumento movido por los celos y las conquistas heterosexuales del protagonista, que persigue a Laura, la hija del propietario del club, llamado, por supuesto, el Hispania. Como sabemos, esta tendencia de la industria futbolística en su relación con el público y la construcción de mitos heteropatriarcales de gloria, dinero, privilegios y promiscuidad sexual tolerada cuando no organizada, no ha hecho desde entonces más que crecer, como oferta tan explícita como subliminal tanto a los aspirantes al estrellato futbolístico como a su público que disfruta y proyecta las estrellas del balón sus fantasías de hombre heterosexual, homófobo, eterna e irremediablemente frustrado. Sí, aunque no sin grandes crisis y mutaciones del modelo. Como sabemos, la industria del fútbol europea entra en crisis desde finales de la década de 1970 hasta bien entrada la década de 1990. En el caso de la industria futbolística inglesa, se habla de las 3 H's, por Heysel, Hooligans y Hillsborough, en referencia respectivamente a los sucesos trágicos del 29 de mayo de 1985 en el citado estadio belga durante la final de la Copa de Europa, en el que murieron 39 personas y 600 resultaron heridas de resultas de una avalancha. Luego, al fenómeno de los hooligans, las peñas, las barras bravas, la curva en Italia, una expresión distorsionada de la guerra de clases neoliberal que sacude las sociedades y el movimiento obrero en ese periodo en toda Europa. Y Hillsborough, otro suceso trágico que tuvo lugar el 15 de abril de 1969 en el estadio del mismo nombre en Sheffield, Inglaterra, con 97 personas fallecidas y 776 heridas. El mismo fenómeno se vive en los estadios de buena parte de Europa y en menor medida en la España que sale del desastre del Mundial 82 y que se ve sometida a la reestructuración industrial del PSOE, que devasta las cuencas y comunidades obreras, mineras y metalúrgicas y además con un monopolio público de la retransmisión televisiva. Tenemos que esperar a la entrada de los grandes capitales mediáticos y financieros para asistir desde la década de 1990 a un relanzamiento del modelo, esta vez liberado ya de todos los corsés morales que disfrazaban la libido heteropatriarcal de la industria cultural futbolística con un manto de virtud y valores de esfuerzo, camaradería y bonomía. Cambia la estructura empresarial de los clubes, convertidos en sociedades anónimas o, como en el caso del Real Madrid y el Barcelona, en clubes de socios, donde domina desde siempre una oligarquía económica y política que es la que opta en realidad siempre a la dirección. Cambia además brutalmente la mediatización del fútbol con la proliferación de las cadenas privadas, el pay-per-view y el gran negocio de los derechos televisivos. Aquí, querido y eterno Trosco Jaume Roras, esto te interesa. El merchandising también, la hipersaturación de las estrellas futbolísticas masculinas como reclamo publicitario y modelo de masculinidad heteropatriarcal exitosa, pero además también multimillonarios. Claro, ¿quién no quiere ser como ellos? ¿Quién no sueña con ellos? Ay, Pablo, me pilla muy mayor. Fracasé en el intento y ahora pues vivo sumido en la tristeza y la melancolía. Pero bueno, el caso es que este es el marco en el que la crónica eventual de los excesos de las estrellas se convierte en un palo más de las crónicas de sociedad teñidas de secreta complicidad y poco disimulada envidia. El primer periodo presidencial de Florentino Pérez en el Real Madrid con sus galácticos es un ejemplo del libro de este nuevo tratamiento del privilegio y la relativa impunidad de las estrellas de fútbol.
recordada por las anécdotas más amables, como la que ya hemos citado, la fiesta del 27 cumpleaños de Ronaldo Nazario, donde se pudo ver, como hemos visto, la estrecha relación entre el ocio de las estrellas y la industria del trabajo sexual de todo tipo al servicio de los prebostes del sector, y no solo de los futbolistas. Pero luego está la cruda realidad de los casos aislados de agresiones sexuales de todo tipo a cargo de grupos de futbolistas. La crónica es numerosa. Poco se habla ya de la presunta violación de una camarera de hotel por parte de José Ramón Alexanco, estrella del Fútbol Club Barcelona y de la selección nacional en 1988 en los Países Bajos, y que quedó en nada por falta de pruebas. Pero luego están los casos más recientes, como el que vio imputados a De Gea, Muniain e Isco en un presunto caso de agresión sexual en una fiesta organizada por el muy infame y reincidente explotador sexual Torbe. También la violación grupal en Italia por parte del exjugador del Real Madrid, Robinho, que sí que fue juzgada y que le ha llevado a prisión. Los 3 jugadores del club de fútbol Arandina que agredieron sexualmente a una menor y que también fueron juzgados y condenados por ello. El más reciente caso de impunidad y también de comprensión pública del violador Dani Alves. El etcétera es larguísimo. Pero no solo hay estos casos de agresiones sexuales, aunque esto sea central en el modelo de la fantasía psicosexual de heterosexualidad sin límites que vende la industria del fútbol y sus estrellas. La promoción del privilegio y la impunidad que vehicula no se limita a esto. Está hecha igualmente de impunidad fiscal, o que se lo digan si no a Messi, Cristiano Ronaldo o Carlo Ancelotti, por ejemplo, pero también de puertas abiertas a grandes negocios inmobiliarios de dudosa legalidad, o que se lo digan si no de nuevo a Cristiano Ronaldo o a Sergio Ramos y su pelotazo en los berrocales del Jarama, o a Jerry Piqué, como le llamaba Rubiales, y sus pingües pelotazos con el susodicho a cuenta de la celebración de la Supercopa de España en la muy democrática Arabia Saudita. Ojo, para mí lo peor sería que esto se entienda como una diatriba progre contra el fútbol, nuevo opio del pueblo. No, el fútbol es un gran invento, su éxito se explica por las propias virtudes del juego. No es eso, aquí hablamos de la explotación y uso de algo que tiene que ver poco con el fútbol y mucho con un aparato ideológico de Estado convertido y privatizado como una de las grandes industrias de producción y reproducción de subjetividades masculinas y de sus fantasías de riqueza, privilegio y libre disponibilidad de mujeres. Nada que ver. Otro fútbol es posible. Lo vemos con la potencia del fútbol femenino. Hacerlo real es también una batalla transfeminista y anticapitalista. Muchas gracias, Raúl. Hola, Dani, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Quieres atendernos en algún momento? No sé, Dani, ¿qué tal? Señor Dani. Sí, Dani. ¿Qué? ¿Cómo estás? Es una buena noticia para ti, ¿verdad? Cuidado. Dani, disculpa. Salid del parking, salid, no estés fuera del piso. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Dani? Por favor, Dani. ¿Te vas a ir de viaje en los próximos días ya que has recuperado el pasaporte, Dani? Sal solo para decirnos algo. ¿Qué? Si estás bien. Hoy en la mesa de análisis Comanche contamos con Irene Sugasti, compañera de Canal Red, politóloga, activista feminista. Arrancamos. Buenas tardes, Sugas. Gracias por estar con nosotras en Base Comanche. Y yo tengo una pregunta un poco amplia, pero es que precisamente por eso me interesa mucho lo que vas a responder así a bote pronto, porque de muchas cosas que a mí me llaman la atención de lo de Lamine Yamal es que las pensaba para hacer la editorial de este Base Comanche y ha terminado vinculando pues capitalismo, misoginia, fútbol. Pero a mí sí me interesa pensar en la cabeza de Irene Sugasti, ¿qué es lo que más te llamó la atención de esta celebración cumpleañera? Wow, pues
Por cierto, compis, enhorabuena por el abordaje, porque no he escuchado, os he estado viendo todo el programa, no había escuchado nada ni similar en las horas y horas que he visto que se dedicaba a este análisis en los medios deportivos. Pues lo que más me ha llamado la atención, a ver, creo que partimos todas de una base común, que es que la fiesta en sí, o sea, el evento es asqueroso, ¿no? O sea, es machismo, capacitismo, la exaltación de ese lujo hortera, vamos, que todo mal. Todo mal, sobre todo porque es muy grave que esa sea la idea aspiracional del éxito que tienen millones de niños, de adolescentes, de hombres jóvenes y no tan jóvenes, ojo, que tiene que ver con eso, ¿no? Pues con los Lamborghini, los Maserati, las mansiones de lujo, la cultura gangsta, las tetas, los tatuajes. Me ha gustado mucho lo que decía Raúl de fantasía psicosexual. Pero hay un elemento interesante, Laura, que es que nos preguntemos quizás por qué esta fiesta ha causado tanta polémica si la ponemos en comparación con otras muchas ostentaciones similares de lujo, de machismo, de fratría patriarcal asquerosa en el mundo o en el sistema fútbol, como le llamamos a veces, el sistema fútbol masculino. Porque, por ejemplo, nadie está hablando de Morata y Nadal subidos en un yate que vale millones, también con sus parejas, o a veces acompañados también de estas mujeres que estabais comentando antes. Nadie habla tampoco, o por lo menos no escandaliza tanto otras fiestas y otras exaltaciones de lujo, como puede ser, por ejemplo, Sergio Ramos, que se compró un chalet y deforestó ilegalmente un bosque centenario en Alcobendas, en La Moraleja, en Madrid, o las inversiones millonarias y la especulación inmobiliaria que hace Dani Carvajal, ¿no? Todas esas cosas son también otros elementos que creo que darían para indignarse y mucho, y sin embargo el foco se ha puesto muchas veces individualmente en Lamine Yamal. Y yo creo que ahí converge una cuestión, un elemento importante, que es el racismo y el clasismo que genera este personaje, y el hecho de que además sea una figura que le pique y le escuece mucho al nacionalmadridismo, como le llama Miguel Mora, ¿no? Me llama la atención por eso, pero a la hora de la verdad, y haciendo un análisis como el que estáis haciendo desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de clase, a mí personalmente, como feminista y como persona crítica con ese sistema fútbol capitalista, no con el fútbol popular, como ha matizado muy bien Raúl, a mí ya me da igual la fiesta de Lamine Yamal en la que se humilla a mujeres y a personas con acondroplasia, etcétera, que los yates de los millonarios, o que las fiestas de Robinho, o que las fiestas de Dani Alves, o que las fiestas de los canteranos del Real Madrid, que son todos muy españoles y muchos españoles, y graban sin consentimiento a menores de edad, y luego difunden por las redes esas agresiones, ¿no? En ese sentido, quiero decir que tenemos que tener un poquito más y creo que es lo que estamos haciendo aquí en el canal, un poquito más de una vista más larga y una perspectiva crítica más trabajada que la de quien se deja llevar por las pasiones de su equipo o por las pasiones de unos u otros, porque en realidad, para mí, al final, el diagnóstico es el mismo, ¿no? Es el problema de qué masculinidades, qué idea de éxito, qué idea de poder y qué idea del orden de género y del orden social proyecta este mundo, este universo del capitalismo, para que personas como Lamine Yamal, que yo creo que nos generaba simpatía a muchas por esa reivindicación que tenía de su barrio, de su origen migrante, de su clase, acabe siendo otra figurita despreciable más de este mundillo y acabe siendo otro personaje que tristemente tiene un universo muy pequeño en realidad, Laura, porque es un universo que va de la Masía o de la ciudad deportiva o de donde estén concentrados al hotel de lujo, el reservado, el yate y la fiesta, y no hay más vida ni más universo que ese. Y que eso sea la aspiración y la idea de éxito de millones de hombres en todo el mundo es tristísimo, y es un diagnóstico del problema de las cosas. Y luego, aparte, le añadimos, como digo, ese elemento racista y clasista que genera el personaje, pues tenemos un cóctel perfecto que explica cosas como Torre Pacheco. Voy contigo, Pablo Hurtado. Buenas, Zugas, ¿qué tal? Y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Bueno, cuando hemos hecho esta relación entre fútbol, capitalismo, heteropatriarcado, hay que especificar que es fútbol masculino. Y esto lo digo porque yo quería preguntarte qué capacidad le ves tú al fútbol femenino para, digamos, discutir y combatir esas ideas hegemónicas del deporte masculino, y en concreto el fútbol.
Bueno, es que yo creo que lo han hecho, ¿no? Lo que significó el se acabó, no solamente a nivel español, estatal, sino a nivel internacional, creo que demostró que claro que hay otro fútbol posible, lo que decía Raúl, y que lo han demostrado, porque las jugadoras del femenino, incluso de la primera división femenina, incluso algunas que son tipas que tienen un éxito profesional y unos salarios también millonarios y muy alejados del común de los mortales, no tienen esta cultura del lujo hortera que se basa en pasar por encima de los demás, se pasa por encima de los derechos de las mujeres, de la clase trabajadora que trabaja para ellos, de las personas con discapacidad, como habéis contado. No, las jugadoras de la primera división femenina no proyectan esos valores. Todo lo contrario, cuando han tenido que convertirse en sujetos políticos muy a su pesar, con toda la cuestión del caso Rubiales, por ejemplo, lo que han demostrado es otro tipo de valores deportivos, que tenían que ver con el compañerismo, con sindicarse para conseguir sus derechos, con una visibilización de unidad de equipo mucho más interesante, hablando de derechos sexuales, hablando de derechos laborales. Yo no veo ninguna, o por lo menos a la gran mayoría, que necesiten comprarse, como Messi, un Lamborghini o un Ferrari Phantom de 34 millones de euros y circular a 300 kilómetros por hora para sentir que están proyectando el éxito y la figura que merecen. Eso no se ve en el fútbol femenino. Y son mujeres que ganan mundiales, y son mujeres que ganan ligas, y son figuras que son referentes de muchas personas y que también son una idea de éxito deportivo que nos puede gustar más o menos, pero que son otro tipo de valores deportivos que reproducen. Además de la propia, que eso no podemos perderlo nunca de vista, que equiparar es tramposo porque la brecha de género, la brecha salarial en el fútbol en general entre el masculino y el femenino es de un 744%. Quiero decirte que yo no creo que ni la que más cobra en el mundo se acerque a los salarios millonarios que cobran los hombres. Y además creo que es un entorno bastante más sano en el sentido en el que, por ejemplo, lo que vemos con Lamine Yamal también es para cuestionarnos qué tipo de entorno tienen estos chavales que triunfan en el fútbol de la primera división tan jóvenes, ¿no? Porque hay mucho debate individualizado sobre su educación, sobre su acompañamiento. No lo bajaría la figura concreta de Lamine ni de otros jugadores, sino a plantearnos también qué perverso y qué cruel es esa máquina del fútbol, del sistema fútbol, para que haya tantas súcubos, tanto parásito alrededor de estas figuras que lo que hacen es lucrarse y alimentar la máquina del capital, la máquina de los patrocinadores, la máquina de las ligas, la máquina del mercado a costa de los propios chavales, que no es que yo quiera victimizar ni a Lamine Yamal ni a ninguno, pero que entendamos también la madurez que tienen estos para tomar decisiones y qué herramientas ponen estos clubes a disposición de ellos para hacerlo. En comparación con eso, yo lo que he visto en el femenino y lo que hemos podido investigar y trabajar, las que hemos seguido de cerca, el se acabó, son dinámicas también muy diferentes en torno a cuáles son las estructuras que estas jugadoras, que estas profesionales han construido para sí mismas, ¿no? Por ejemplo, los sindicatos deportivos, por ejemplo, las asociaciones profesionales, por ejemplo, las políticas de comunicación. No tiene nada que ver comunicar en general a las jugadoras, por ejemplo, del Barça, o a las jugadoras de la selección española femenina, con ver comunicar en general a los varones. Incluso las habilidades, las herramientas, la forma en la que plantean los dilemas deportivos y extradeportivos, porque ellas sí que se mojan, ellos no. Creo que, salvo muy poquitas excepciones, no tiene comparación, incluso en la forma en la que comunican. Y eso también creo que es importante, ¿no? Porque es la demostración de que cuando lo que decía también Cedillo, no se trata de impugnar el fútbol, ni el opio del pueblo, ni nada de eso, no. El fútbol popular, el fútbol de base, es transformador, es político y tenemos que disputarlo porque también es nuestro, es de los barrios, es de la gente común a las que nos gusta el deporte y nos gustan los espacios de socialización. Pero desde luego que el modelo capitalista sea da para planteárselo, y que tenemos que disputar otros espacios y poner al femenino, por ejemplo, como ejemplo de lo que sí son valores deportivos. Creo que es muy, muy, muy interesante, porque no veremos algo como la fiesta de Lamine en el fútbol femenino, no lo veremos. Raúl. ¿Qué tal, Irene? Te quería preguntar, como investigadora de riesgo, ¿no? de determinados productos trash, sobre una cuestión para que valores el papel que tiene, ¿no? Igual que hemos visto con casos recientes la profunda
complicidad entre periodistas cocainómanos y políticos cocainómanos. En el caso de la industria futbolística masculina, de la Premier, pero también de la Liga BBVA, etcétera, ¿qué papel crees que juega? No vamos a dar nombres, pero seguramente habrás escuchado pues, algunos esos carruseles deportivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo realmente se ve, es palpable, no solo ese sexismo hasta hace muy poco apenas moderado, ¿no? Sino esa complicidad que lleva, por ejemplo, a que si los que son del Madrid pues les conviene, pues se ceben con Lamine, pero no digan nada sobre lo que es del Madrid u otros, ¿no? ¿Qué papel crees que juega esa complicidad de los grandes estamentos deportivos? Totalmente. Es que es una fratría, es un Mannerbund que tiene los clubes, que tiene las aficiones, que tiene los patrocinadores y las fuerzas empresariales y los florentinos de turno detrás, y que tiene los medios de comunicación. Yo siempre recordaré esa conversación entre Luis Rubiales y ahora no me sale el nombre del periodista, el de Onda Cero, la noche posterior a la victoria del Mundial femenino, cuando se estaban riendo de las personas que estábamos denunciando públicamente que lo que había pasado en aquel momento era un beso no consentido, ¿no? Y decían, eso son subnormales, son gilipollas, no valen para nada. Un desprecio chabacano, ¿no? De estar por encima, de saberse impunes en todos los sentidos, también incluso para estar pues despreciando lo que luego se convertiría en un movimiento feminista internacional. Creo que además hay otro punto ahí que es muy interesante a la hora de estudiar qué construye la masculinidad hegemónica y qué triggers, ¿no? o qué elementos disparan esa violencia y esa agresividad y su relación con el fútbol. Porque es lo que tú dices. Por ejemplo, el nacionalmadridismo no ha dudado en ponerse como una fiera con el tema del cumpleaños de Lamine Yamal, pero nada dicen de los suyos. La afición del Barça, un poquito a la contraria también, ¿no? Y en general todos coinciden en lo mismo, ¿no? Que es la violencia salvaje, simbólica, verbal y física, si la pueden ejercer, contra quienes ellos consideran que están atacando esa identidad, ¿no? que atraviesa el fútbol. Yo y las mujeres feministas, las periodistas y las voces críticas que han trabajado, por ejemplo, de la cuestión del se acabó, o han investigado otras agresiones sexuales en el fútbol, pienso en Arandina, pienso en canteranos de Madrid, pienso en Alves, etcétera. Os invito a que observéis la violencia que se recibe, por ejemplo, en redes cuando denuncian estas cosas. Mira que, por ejemplo, aquí en Canal Red hablamos de cosas que pican, que molestan y que escuecen. Yo, por lo menos en mi caso, el nivel de violencia que recibo cuando de lo que opino y de lo que hablo es de fútbol masculino no es comparable al que recibo en casi ninguna otra cuestión política o cultural en la que me meta a opinar. Y las amenazas privadas, el agravio que sienten esos hombres cuando se les cuestiona figuras deportivas, no solamente de fútbol, que ojo con hablar mal de don Rafael Nadal, por ejemplo, es tremenda, lo cual también tendría que llevar a preguntar qué tipo de construcción identitaria de la masculinidad tienen para que sientan como un agravio personal que les lleva a sacar, pues eso, a disparar una agresividad salvaje, el hecho de que se esté cuestionando pues los privilegios o la actitud o el delito que puede estar cometiendo una figura pública que ni les va ni les viene ni es nada suyo. Y os pongo un ejemplo justo del día de hoy porque me parece muy simbólico. Hay un jugador que jugó en el Barça, que creo que estaba en el Liverpool, también no sé si tengo el nombre por aquí porque no me quiero equivocar, pero bueno, es un jugador, sí, perdonad, se llama Pedro Rodríguez, ¿ok? Bueno, pues este jugador es trending topic en redes sociales ahora mismo porque ha celebrado el cumpleaños de su hijo y el crío está vestido con una tiara de princesa y un traje de una película, de Lilo y Stitch. La violencia salvaje que ese hombre ha recibido en las redes sociales por parte de aficionados de su club y de los contrarios hacia el menor de edad y hacia el pobre y hacia el padre y a la madre es salvaje. Yo invito a pensar, son gente que se dedica a acosar y atacar a una persona y a cuestionar la identidad o la expresión de género de su hijo. Si ese hombre estuviera siendo trending topic en redes, ese futbolista u otro, por una agresión sexual, por ejemplo,
veríamos qué tipo de comentarios aparecen en redes y qué tipo de posiciones se señalan, porque ahí veríamos todo lo contrario. Ahí veríamos que ese Mannerbund, que esa masculinidad, lo que articula es un cierre de filas para la defensa de esas figuras, como ocurrió con Alves, como ocurrió con Arandina, como ocurrió con los canteranos, como ocurrió con Rubiales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque además uno de los elementos clave de esa construcción identitaria en torno al sistema fútbol capitalista hegemónico tiene que ver también con toda esa cuestión de la violencia sexual como una demostración de poder y del cuestionamiento y el ataque a los discursos que les han realmente movido de la silla. Porque quien les ha movido de la silla y quien ha empezado a quitarle capitas a esos privilegios han sido los feminismos, cuando han cuestionado todas esas estructuras de poder, desde las económicas a las sexuales. Por eso les molestamos tanto y por eso tenemos que seguir dándoles caña, claro. Por eso disciplinan a quienes se atreven a levantar la voz, porque recordemos que casualmente no se ha convocado a Jenny Hermoso en los últimos torneos. Detalle que a veces olvidamos. Irene Sugasti, compañera de Canal Red, politóloga y activista feminista, muchas gracias por haber estado con nosotras en Base Comanche. Buena tarde. Y nosotras ya hemos llegado al final del programa y les dejamos con un tema de Coolio con feat de LV, Gangsta Paradise. Por cierto, este es el último Base Comanche de esta temporada, pero volvemos el primer viernes de septiembre. Descansen.